Este tema del Eclesiastés es algo que estamos viendo en los materiales sobre la vida, estudios sobre la vida. Eso es un asunto que Dios quería que nosotros pensáramos. ¿Quién ya ha leído por completo el libro del Eclesiastés? Sí, muy bien, pocos han leído. Yo creo que la mayoría de los que han intentado leer se empiezan a sumergir en estas letras del Eclesiastés y se dan cuenta que está medio deprimido, que está medio filosófico el autor, que tiene pensamientos que escapan un poquito a la comprensión del cristianismo normal como lo hemos pensado. Pero no es así. Eclesiastés está puesto ahí porque precisamente quería que tú te pusieras a pensar sobre la vida, el sentido de la vida. ¿Qué caso tiene vivir? Y en el Eclesiastés capítulo 2 nos va a hacer pensar sobre el placer. Y vamos a pensar precisamente en si podemos ser esclavos o libres para el placer. Alguien dijo, todos somos esclavos, solo hay que saber de quién. Y de una forma u otra, todos los seres humanos pensamos que mientras ejerzamos nuestra libertad y no dañemos a otros, podemos ejercer el placer que nos guste. Así se piensa en términos generales. Una pareja, cada uno eran casados, cada uno con hijos, se conocieron algún día en alguna parte, se enamoraron y a los dos les dominó la pasión. Como habían sido personas responsables y sabían algo acerca del placer y los costos del placer, sin embargo los dos sabían, a pesar de eso, y quisieron acordar que iban a dedicarse a su placer de haberse enamorado. Así es que los dos corrieron de la capital, se fueron a un hotel con todo el dinero que pudieron juntar y todo el crédito que pudieron recoger y realizaron su luna de miel. 30 días estuvieron allí, como si fueran esposo y esposa para la gente que les sirvió en el hotel. Se embriagaron de felicidad, aunque habían acordado que a los 30 días, si ellos sentían pesar en su corazón por lo que habían hecho, los dos tomarían una taza de cianuro. Y así lo hicieron. Dejaron una carta pidiendo perdón, pero ellos se mataron. No pudieron soportar el peso del costo del placer. ¿Qué pasaría si se te concediera tener la oportunidad de gozar de mayor placer para tu vida y lo tomaras a costa de lo que sea, lo hicieras? ¿Eso te traería la felicidad? Esa es la pregunta que se asoma a Salomón en este pasaje de Eclesiastés 2. ¿Qué pasaría si yo accedo a toda la felicidad y a todo el placer? Es más, en este caso, sin ningún costo para él. Salomón pues era rey, había ejercido bien su reinado. La comunidad entonces pensaría que tener esposas para un rey rico era natural, así es que no le costaba su conciencia social o moral en la moralidad de aquel tiempo. Así es que ustedes ven estos pasajes pensando en eso. Este hombre probó todo el placer que pudiera haber ejercido un hombre poderoso y responsable. Y por eso en el capítulo 2 dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de la vida. Dice ahí en el versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. En el versículo 8
Eclesiastés 2:8, me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos. En este capítulo 2, Salomón, como rey, está señalando parte de su biografía, de todo lo que hizo en su vida, y en el cual no escapó de ningún placer que se pudiera tomar un rey en ese entonces, y probó lo que era tener el placer en su máxima expresión. Resulta que estamos viviendo en un tiempo en el cual, si hay algo que quiere vender la publicidad, es el deseo y el placer. Publicistas están siendo contratados y los mejores cerebros están detrás de los anuncios que nos pasan, tanto en la tele como en el Facebook, como en YouTube, están buscando, lanzando anzuelos para toda clase de pensamientos acerca de algo que me satisfaga. Esta sociedad está diciendo, come más, por ejemplo. Come todo lo que puedas. Mira, cada vez está más sabrosa lo que te ofrecen los centros comerciales. Se hizo un estudio y se estudió de 1985. ¿Hace cuántos años? 1985. 34. Hace 34 años. Y hasta el 2017, hace 2 años, se hizo todo un estudio y los resultados mostraron que la gente ha engordado unos 6 kilogramos en México, en promedio, en este tiempo. Estamos viviendo un problema de obesidad infantil ya muy declarada a nivel mundial. México es de los que más obesos infantiles tenemos. Por otro lado, del 2012 al 2015, en 3 años, el número de adolescentes en una encuesta que declaró que dormía menos de 7 horas diarias había aumentado un 22%. Fíjense, los adolescentes deben de dormir de 8 a 10 horas, sin embargo están durmiendo 7 horas. Y cuando se hizo una encuesta, se determinó que no eran por mayores deberes. Se les preguntó, ¿y por qué te quedas despierto tanto tiempo? Por hacer mis tareas, podría haber sido la pregunta. No, se quedan despiertos y se desvelan porque están consultando sus chateos, sus Facebooks o películas por internet. Con su celular es posible ya hacer eso. ¿Por qué lo hacen? Porque hay un placer en el entretenimiento, hay un deseo que está ahí agotándose en la intención de estar más y más con las sensaciones que provoca estar en una película o estar comunicándose con sus amigos o con el mundo que está disponible a través del internet. Por otro lado, actualmente los estudios dicen que el 33% de los menores de 14 años han visto internet pornográfico, buscando una satisfacción que no debió de haber estado disponible a esa edad, pero ya está disponible, una satisfacción sexual, y lo están obteniendo más tempranamente que antes. También las cifras nos dicen que México, dentro de los 20 países que más consumen pornografía, México está en el lugar número 11. ¿Cómo ves eso? Somos de los países que está en términos de riqueza en el lugar número 30 y algo, pero en el lugar de consumo pornográfico está en el lugar número 11. ¿Por qué? La gente que está buscando la satisfacción por el placer sexual egoísta, que es la pornografía. Por otro lado, también los datos dicen, usted diría, bueno, sí, es que los hombres. No, resulta que ya el 31% de los que consumen pornografía también son mujeres. De 10, 3 están consumiendo, 7 son hombres y 3 son mujeres consumiendo este deseo de satisfacción por el placer sexual. Salomón probó todas esas satisfacciones: comer bien, comer lo mejor,
probó también el estar agasajándose con fiestas hasta desvelarse, probó también estar con los placeres sexuales, tuvo 700 esposas y ¿cuántas? Concubinas. Tenía una para más, 2 al año si quería. Lo que ahora muchos consumidores de pornografía pueden tener hasta 3, o sea, más que Salomón, si quieren. O una mujer puede tener también su harem fantasioso ahí, porque eso es lo que permite ahora la fantasía actual. Estamos viviendo esa situación que Salomón, pues bueno, lo vivió como rey, pero ahora resulta que todos aquí en nuestra sociedad actual tenemos acceso a todo tipo de placeres. Si usted va al Chedraui, ¿por qué usted cree que le gusta ir a la gente al Chedraui, a los centros comerciales, a las galerías? ¿Por qué cree que le gusta? Bueno, ¿por qué le gusta a usted ir? ¿Por qué le gusta? Porque ahí encuentra todo tipo de consumo y satisfactorio, además bien presentado, a diferencia de la tiendita de la esquina. Ahí usted no ve las cosas, pero aquí en los centros comerciales usted está viendo y tomando. ¿Para qué? Muchos son para su propio disfrute, para que usted lo disfrute. Para eso está diseñada esta sociedad de consumo. Esta situación del placer, acerca de si en el placer propio hay placer, pues está en toda la historia del pensamiento cristiano. ¿Qué asunto con el placer? ¿Qué debemos de hacer con el placer? La Iglesia Católica resolvió que el placer era pecado y resolvió por eso que los curas no tenían que casarse. No, se debe de evitar el placer. Y había toda una sección de monasterios que se ponían para evitar toda clase de placer sexual y toda clase de placer de consumo mundano. Ellos pensaron que de esa forma, evadiendo el placer, podrían acabarse con este problema del placer. Habrá otra que dice: no hay placer que no tenga por límite el pesar. Se llega a ese punto del pensamiento. ¿Sí será el placer algo que no debamos de buscar? ¿Será que el placer es algo que Satanás creó? ¿Qué debemos de pensar con respecto al placer? ¿Cómo debemos actuar respecto al placer? Y creo que tú y yo estamos claros en que tenemos que tener una respuesta madura en base a los criterios de Jesucristo de qué hacer con el placer. ¿No te parece? ¿O no? Sí. Pocos. ¿No? Sí. Les pregunto a los de acá, de la esquina. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle a Dios: Señor, ayúdanos. Sabemos que si tenemos problemas de deuda, muy probablemente tenga que ver con esos deseos exagerados por el placer. Y si tenemos problemas en casa, tiene que ver también con que nosotros quisimos llevar adelante tendencias de placer egoísta. Y si tenemos problemas de relaciones, muy probablemente tenga que ver con asuntos que tienen que ver con el egoísmo y el placer que nos provocan ciertos satisfactores. Si tenemos pesares y preocupaciones, muy probablemente tengan que ver con la carne y el mal manejo del placer. Te suplicamos que nos ayudes, danos la oportunidad de entender tu mensaje y tu palabra. Te necesitamos, Señor, sobre todo una palabra viva que nos cambie, que haga de nosotros tus hijos representativos tuyos, Señor. Gracias porque has hecho mucho, pero te necesitamos todavía más. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Primero, Dios nos diseñó con la capacidad de tener placer. Escriban ahí. Entienda que, a diferencia del pensamiento católico, el placer en sí mismo no es malo. Dios nos diseñó con la capacidad de desear y tener placer, de experimentar el placer. Y varias partes en la Escritura nos hablan del deleite y placer. Por ejemplo, el Salmo 16:6. Dice el Salmo 16:6: las cuerdas me cayeron en lugares
deleitosos. El salmista está hablando de los bienes y las satisfacciones que Dios le permitió tener y lo veía como algo deleitoso. Su familia, su tierra, su ganado, eran tierras agrícolas, eran sociedades agrícolas. Así es que los cultivos, decía, lo que tú me diste es algo deleitoso, y veía como deleitoso lo que Dios le había dado. En Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio. El salmista, bueno, en este caso el sabio, la recopilación de este proverbio nos habla de un corazón alegre. Y la alegría en el corazón tiene que ver con asuntos que muy probablemente constituyen parte de las bendiciones que Dios nos da. Proverbios 15:13 habla de que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón alegre tiene que ver con aspectos de salud, donde no tenemos dolor, lo contrario al placer es el dolor. Y hablaba del corazón alegre. Dios nos dio sentidos, el tacto. A ver, tócate tus dedos. Y Jesucristo le gustaba usar el sentido del tacto. No les dijo a los discípulos: dejad a los niños venir a mí. ¿Y qué le gustaba hacer Jesús con los niños? Le gustaba tocarlos, abrazarlos, jugar con ellos, el tacto. Le gustaba a Jesús tocar a la gente. Al leproso, ¿qué hizo? Lo tocó. ¿Usted no cree que Jesús abrazaría a sus discípulos y les daría ánimo cuando llegaron de estar sacando demonios? Sí. Jesucristo tenía el tacto, el sentido del tacto bien desarrollado, y le gustaba usarlo. La vista, Jesucristo era alguien que señalaba acerca de mirar las aves del campo. Jesucristo le gustaba mirar y observar, y es un deleite ver y desplegar nuestros ojos en las maravillas que Dios creó. El sabor, ¿usted no cree que Jesucristo se saboreaba de aquellos alimentos que le daban la gente cuando iba a su casa? ¿Usted no cree que se saboreaba? Y Dios nos dotó de las papilas gustativas y todo lo que implica el sabor. ¿Qué últimamente probó usted que le supo sabroso? Sí, ese mango es la fruta prohibida. Yo siempre he dicho que el mango es el que causó la caída. Pero cada uno sabe lo que es la expresión de Dios. ¿Y quién lo hizo? ¿Satanás? No, lo hizo Dios para nuestro disfrute. Así es que los sentidos Dios los dio, y aún el placer sexual. ¿Quién puso el placer sexual en el medio animal y evidentemente en el medio humano? Pues Dios lo puso para nuestra satisfacción sexual. Nos dio también las satisfacciones sociales, nos da gusto y es un placer estar comiendo con amigos, con familiares. ¿No les gusta a ustedes? A mí me fascina estar comiendo. ¿Quién está hablando? Apaguen sus celulares. Yo no había bajado el volumen, bajen sus celulares. Y entonces tenemos las sensaciones sociales como un placer. Qué gusto da tener sentado a la mesa a los amigos, a los hermanos, a las familias, y nos da la oportunidad de tener ese placer. Jesucristo se sentiría gozoso de estar rodeado de sus discípulos y comer con ellos, de sus amigos, sí. Al grado tal que le llegaban a decir: él es glotón y bebedor. Llegaban a hacer práctica lo que decían de Jesús los propios fariseos. Así es que el placer es algo que Dios nos dio. No tenemos que evadir la realidad de la necesidad de tener placer. La pregunta es, y la observación se da en cuándo el placer se vuelve esclavitud. ¿Cuándo el placer? Y vamos a ver algunos elementos. Cuando salimos de los límites aprobados por Dios. El placer se vuelve esclavitud cuando salimos de los límites aprobados por Dios.
Yo cada vez que voy a México, ya estoy acostumbrado a usar el GPS. No sé si usted sepa lo que es el GPS, el Google Maps, el Waze. Qué palabritas inventa, ¿verdad? Pero ahora ya yo lo tengo que usar, porque ya me di cuenta que si no uso el GPS, me meto a la México-Toluca y resulta que cuando voy viendo allá y estoy pagando la caseta de cuota, ya cobran 81. Y después veo pasar los de la libre, pero rapidísimo. Digo, ¡oh, qué tonto! O sea, bueno, perdón, me dijo así. ¿Por qué no me fui por el otro lado? No había salido gratis, porque a veces la de cuota se pone bien atascada y la libre está toda corriendo. O bien, estoy en la de cuota, ya estoy una hora ahí esperando. Digo, en la libre, ahí veo los de la cuota. Me gasto más en estar esperando. El GPS es un buen instrumento. Bueno, en mi caso yo lo utilizo. Yo hoy vine de Pachuca para acá y el GPS estuvo muy bien, pero ahorita les voy a platicar cuál es el problema. El GPS está bien mientras uno ponga los límites. Uno en el GPS le puede poner límites. Yo tengo ese problema cuando vengo de Pachuca. Yo trato de disminuir el costo. Entonces le pongo, váyase por caseta sin peaje. O sea, que no haya cuota, que no pague yo. Y entonces checo, le pongo ahí y veo, ¿cuánto voy a tardar? Voy a tardar 2 horas y media. A ver, y ahora por cuota, 1 hora y media. ¿Y cuánto voy a pagar? 300 pesos. No, por la libre, ni modo, 1 hora, 300, no, pues es muy caro. Y entonces le pongo los límites al GPS y entonces ya me levanto y lo pongo en función a esos límites que yo tengo, que yo he puesto. Esos límites me permiten que el GPS me dirija en base a esos límites y no me voy a ir, no me voy a mover de los límites que me marca el GPS, la dirección que me marcó en función a lo que yo había establecido. Cuando el Señor nos pone límites, no es para nuestra maldición, es para nuestra bendición. Y en Génesis capítulo 3, váyase ahí a Génesis capítulo 3, Dios estableció límites. Y había un límite en ese paraíso que Dios puso al hombre y a la mujer. Puso árboles en el huerto, pero puso un árbol en especial, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Estás grabando, Puchito? El árbol del conocimiento del bien y del mal, que no habrían de tocar, que no habrían de traspasar. Y en Génesis capítulo 3, versículo 4, es algo que usted ya sabe. Hay un diálogo entre la serpiente y Eva. Y allí le está diciendo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Y qué había dicho Dios? Sí, moriréis. Hay un límite. No toques esos límites. No hagas lo que tú creas que es el bien y el mal. Ese límite no lo toques. No toques lo que tú creas que es el bien y el mal. Y en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿de qué? De ese fruto de ese árbol que te digo que no tomas, que es el límite del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le estaba mintiendo la serpiente. En realidad lo que le está diciendo es, si comes de ese árbol, ya no vas a estar limitado por el bien y por el mal que Dios ha puesto. Tú tómatelo, cómetelo, y tú pondrás los límites de lo que está bueno y de lo que está mal. Y desde entonces hemos jugado a esa fantasía de que somos Dios y que nosotros decidimos lo que está bien y lo que está mal. Fue la mentira que le vendió la serpiente. Entonces, ser como Dios es querer establecer nuestras propias condiciones de lo que es bueno y malo. Ser como Dios es querer establecer nuestras propias condiciones de lo que es bueno y lo que es malo.
Me acuerdo que mis papás me decían, mi madre y mi mamá reforzaban, no fumes, no puedes fumar. Y ya desde segundo de primaria yo tenía amiguitos que me querían invitar a fumar. Y en ese entonces había unos faritos bien baratitos de 20 centavos que podías ir a las tiendas y te los vendían. Y ya desde entonces trae uno la tentación. Sí, mi mamá me dijo lo que es bueno y lo que es malo. Pero aquí mis amiguitos me dicen que acá coco. No te hace nada. No hay problema con eso. Ándale, vamos a juntar los 20 centavitos. Cada quien se lleva un farito. Desde niño ya tenemos que estar en ese problema que el ser humano compró, en la idea de que yo puedo establecer lo que es bueno y malo para mí, en función a lo que yo piense, a lo que yo y las condiciones me marquen. Yo soy Dios, yo tomo la decisión de lo que es bueno y lo que es malo. Segundo, aceptar la mentira de que no todo lo que me dice Dios es bueno para mí. ¿Qué le está diciendo la serpiente? ¿Sabe Dios que el día que coméis de él será abierto vuestros ojos? O sea, Dios no quiere que se abran tus ojos. Dios quiere que permanezcas tonto. Dios quiere que no tomes conciencia de la realidad. Pregunta, ¿Adán y Eva eran tontos en el paraíso? ¿Por qué sabemos que no eran tontos? ¿Qué les puso Dios a hacerles hacer? Adán, ¿qué tarea tenía que hacer en medio de la creación? Le encargó que pusiera nombre a todo animal que estuviera sobre la tierra. ¿Era tonto para ponerle nombre? ¿Usted cree que era tonto? ¿Que no tenía conciencia de ese animal? Se mueve así, actúa así, sale en la noche, le voy a poner de tal forma. ¿Usted cree que era tonto para aprenderse todos los animales de todo el paraíso que Dios había puesto? ¿Era tonto? No era tonto. Tenía conciencia y capacidad intelectual mucho mayor a la que nosotros tenemos. Pero la serpiente le estaba diciendo, mira, lo que Dios está diciendo es para que permanezcas tonto. Soy tonto, ¿verdad? No, si tomas de ese árbol conocerás del bien y del mal. Por lo tanto, la mentira te dice, Dios no quiere mi bien. Esa es la mentira. Y por otro lado, de las características de ese placer, deseo de placer, versículo 6, fíjate lo que dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol que codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando salimos de los límites aprobados por Dios, estamos obsesionados con aquello en lo cual para nosotros nos va a dar o satisfacer el deseo y nos va a dar el placer, y nos obsesiona en ese sentido en nuestros pensamientos cuando salimos de los límites aprobados por Dios, y se convierte en esclavitud. Y el resultado de eso es que se pierda la sensibilidad del pecado. Se pierde la sensibilidad. Cuando hemos traspasado los límites, se pierde la sensibilidad del pecado. Por eso Efesios 2.1, vámonos a Efesios 2.1, señala muy claramente cuál es el resultado final de trasladar los límites que Dios ha puesto. Y el resultado final nos describe ahí la situación final del hombre que ha trasladado los límites: es muerte. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No somos sensibles, no tenemos claridad respecto a la realidad de cómo hemos traspasado
los límites ante el pecado. Y si ya desde niño empezaste a fumar tus faritos y seguiste con el otro y con el otro y con el otro, llega el momento en que tú dices, no, pero fumar no es pecado, ¿verdad, pastor? Fumar no es pecado, ¿verdad, pastor? Y se pierde la sensibilidad de lo que es pecado o no pecado. Dice la Biblia que no fumes, dice un mandamiento, no fumarás. Entonces, ¿por qué es pecado fumar? ¿Por qué es pecado? ¿A quién dañas? Pues te dañas a ti mismo, te dañas tu cuerpo, pero para muchos ya estás insensible. ¿Cuál es el problema? Salomón pasó mucha parte de su vida bastante insensible, ¿eh? Empezó con poco, paso a paso, primero una mujer, después otra mujer, después otra mujer. Fue perdiendo la sensibilidad, se le hizo algo normal. Él se fue alejando del propósito de Dios y fue probando placer y quedándose más tarde. Y en ese caso era en sábado, cuando debía de ir a estar en el templo y adorar, pero bueno, este sábado tengo ocupaciones acá, tengo que buscar esta otra actividad y tengo que terminar mis jardines, tenía jardines también ahí por ahí, y entonces tengo que hacer cosas, y paso a paso fue perdiendo la sensibilidad. Este testimonio es de una joven que es un joven que habla acerca de la cannabis. ¿Usted sabe lo que es la cannabis? La marihuana. La marihuana ya va a ser legal, aparentemente, hacia eso van las leyes, a que ya la gente esté consumiendo marihuana, así es que usted ya no va a poder estar con el vecino quejándose del mal olor. Usted ya sabe a qué huele la marihuana, ¿no? Huele re feo, pero ahora ya los vecinos, si quieren, pues van a estar tomando, eso ya parece que va hacia allá. Y dice ese testimonio, empecé a fumar marihuana a los 14 años. Solo lo hacía de vez en cuando y siempre cuando estaba con amigos. Nos reuníamos todos para jugar las cartas, pero en realidad lo que nos llevaba allí ya no eran las cartas, eran las ganas de fumar. Aunque no lo veía claro en ese entonces, porque antes creía que controlaba, en realidad poco a poco esa sensación de tranquilidad y de adormecimiento empezó a dominar. Me hacía sentir además muy unido a los amigos con los que yo convivía. Pasaron los años y algo que lo hacía de vez en cuando pasó a ser algo periódico, y ya no tan solo con mis amigos, ya empecé a consumir a nivel personal. Lo hacía por las noches y tan solo 6 minutos durante un tiempo, pero más adelante ya no fueron tan solo 6 minutos, sino que yo me iba 1 hora entera y empecé a diariamente estar consumiendo este tipo de droga. Al rato me invitaron a participar en una reunión donde había otro tipo de drogas y los empecé a consumir. Ya no concibo la vida sin la droga. Ya mis papás se han mostrado intolerables ante mi situación, mis novias me dejaron y cada vez estoy más perdido en este mundo y ya no sé si podré salir. Lamentablemente ese tipo de testimonios es algo que se está sucediendo cada vez más. Los especialistas respecto a la marihuana, y esto para que usted tenga un elemento, pues deberían de aprobar la marihuana, pensamos todo, ¿no? Los especialistas que saben y que han estudiado este tema dicen el problema es que si se legaliza, así como el cigarro, más y más se va a entrar en la carrera de la drogadicción, se les abre las puertas para que los jóvenes entren en ese camino de la drogadicción. Quiero preguntarle a usted ha notado, a lo mejor soy yo nada más, usted ha notado cómo las películas y Hollywood cada vez más se muestran más gente tatuada? Hasta programas ahí uno dice, ¿y este programa qué caso tiene que el doctor aparece con una bata medio abril en el cual tiene un tatuaje, ¿no? Y por ahí ese doctor serio, todo, de repente se esconde y con un amigo le dice, fuma. No dicen que es marihuana, pero usted ve los cigarrillos así envueltos a mano. Eso es lo que consumen en Estados Unidos. Y usted lo ve ahora cómo se ven en las series de televisión tan fácilmente.
¿Qué están invitando? ¿Qué están diciendo? Eso es algo normal, hasta una gente muy inteligente lo puede hacer. ¿Será verdad que será algo normal y que una gente muy inteligente lo puede hacer? ¿Qué está buscando? Engañar y cambiar los límites en los cuales el ser humano, Dios le puso límites, y cada vez la sociedad va a moverse y se está moviendo a saltar más y más esos límites, al grado tal de llegar a la esclavitud de los placeres. Cuando el placer se vuelve esclavitud y cuando ya no se puede salir de esa esclavitud. El libro de Eclesiastés está puesto, y si usted se da cuenta y se pregunta ¿por qué está puesto en la Biblia? Porque Salomón no terminó nada bien, se dejó llevar por esos placeres y realmente su vida fue catastrófica para el pueblo de Dios. Pero los sabios, Dios puso en ellos el poner este libro y las obras de Salomón como proverbios, cantares, porque al final de la vida Salomón se arrepintió y por eso escribió este libro de Eclesiastés y pudo frenar ese camino hacia la esclavitud de los placeres, pudo frenarlo para no acabar su vida alejado de la gracia de Dios. ¿Y qué hace Dios cuando alguien se arrepiente? Cuando alguien quiere parar ese camino hacia la autodestrucción. Dios escucha al pecador arrepentido. Y entonces por eso se puso este libro en la Biblia, porque determinaron que el arrepentimiento de Salomón era genuino. ¿Y qué nos observa? ¿Qué nos observa para retomar la ruta de la libertad ante la situación de esclavitud en el placer indebido? ¿Cómo tomar? Y vamos a ver algunos elementos que aquí dice. Primero, cuando reconoce que esa ruta no le lleva a ningún lado. Capítulo 2, versículo 11 de Eclesiastés, ¿qué dice? Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Reconoció que la ruta que estaba llevando no le llevaba a la felicidad verdadera. La ruta del consumo desmedido no lleva a la felicidad verdadera. Y cuán importante es que tú pongas ese freno antes de iniciar la carrera, si es que apenas estás iniciando la carrera hacia la búsqueda de satisfactores, y entender que hay que moderar esas carreras. Mire, Satanás trabaja pero tremendamente, y si pone en nuestra mente es que yo necesito un carro nuevo, no necesito un carro nuevo, ¿qué empieza a hacer uno? Pues empieza uno en esa búsqueda, y necesito unos tenis Nike, mamá, cómprame mis tenis Nike, tienen que ser Nike. Y va uno y, oye, pija, pero no hay 500, tengo 500, no, tienen que ser de 1500, porque así mis amiguitos se compran sus tenis. ¿Cómo voy a traer, mira, unos, qué marca es mexicana? Panam, unas chapas, no, ni me los voy a poner, ni me los compres, no me los pongo. Así es. Y eso lo hace muchas veces porque ve a los papás igual, en la misma ruta. No, sí, no, ese perfume, no, sí, a ver, y llega la amiga que vende perfumes y, ay, no te sale nada, mira, a la semana me pagas 30 pesos, ¿y en cuánto? En 5 años, una Coppel, ya hay Coppel así al hogar, en 5 años, sí, 30 pesos, ¿qué? Pues sí, tienes razón, y al rato llega la de los collares, sí, 5 pesos a la semana, no hay problema, pues es cierto, ni un peso diario, pues sí. Y al rato llega la del vestido, no, mira, cómprate este vestido, te queda rete bien. ¿Y cuánto? No, pues bien, para ti va a ser bien barato, para ti. ¿No dicen eso las vendedoras? Para ti ni lo vas a sentir.
30 pesos a la semana. ¿Y cuántos años? 10 años. 30 pesos dice, pues sí, ¿verdad? Y ahí está usted, y al rato ya la bolita, ¿verdad? La bolita, y ya viene y ya viene esta otra, y ya me va a cobrar esta, y ya está Coppel ahí, y ya están ahí los de Soriana. Soriana también hace venta plazo. No, ahora ya pusieron nueva tienda, FAMSA. ¿Ya fue usted a FAMSA? ¿Ya compró ahí? Sus motocicletas, sus bicicletas, sus tenis Nike para sus hijos. Y estamos en la ruta del placer. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la ruta del placer y decidimos que esa era la ruta correcta. Usted puede parar y frenar esto cuando reconoce que esa ruta no le va a llevar a ningún lado. Y mire, si lo dice Dios, no pruebe, mejor acepte que esa ruta no le lleva a ningún lado. Pero aún así no es suficiente, no es suficiente. Vemos en el siguiente versículo, vamos a ver Eclesiastés 2:24. El sabio Salomón llegó a esta confesión: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También es visto que esto es de la mano de Dios. Segundo aspecto, reconozca que no hay nada mejor que vivir en contentamiento con lo que sí tiene, con lo que ya Dios le ha permitido tener en base al fruto de su trabajo. No dice del trabajo de otros, dice de su propio trabajo. Así es que el segundo aspecto es cuando acepta que la vida sin Dios le lleva a perder la alegría que usted pudiera disfrutar si usted hubiera restringido sus deseos de placer. Y mire, aquí dice Eclesiastés que no era su caso, en ese entonces no, él se había dejado llevar por los placeres. ¿Y se imagina usted lo que era comer un día ahí en la mesa de Salomón? Imagínese usted que diga, ya quiero estar alegre y en paz con mis esposas. Pongan la mesa, mire, todo el palacio viene, vamos a comer en paz, a ver, todos vamos a orar, a ver, inclinen su rostro. ¿Imagina? Miles, bueno, 700 esposas y 300 concubinas orando juntas. ¿Usted no cree que habría un pique ahí en el harén impresionante? ¿Usted cree que había paz en ese hogar? Porque todo ese era su hogar, todo el palacio era su hogar. Entonces él no pudo disfrutar eso. Yo creo que él veía a sus sirvientes casados normalmente con una sola mujer. Yo creo que se asomaba ahí a sus casitas modestas, sus chocitas, y veía, mira, ahí está el varón con su esposa y sus hijos, riéndose, disfrutando, están viendo una televisión, todos juntos. Bueno, en ese entonces no había televisión, pero veían la alegría, el compartir familiar de la mesa, y dice, yo esto no lo puedo hacer en mi casa. Probé demasiado y hay un costo en todo esto. Y por eso, cuán importante, si tú eres de las personas que ya llegó a ese nivel de contentamiento, da testimonio, pídale a Dios, Señor, dame la oportunidad. Yo quiero tener una familia así, en contentamiento, que cuando estemos sentados en la mesa podamos disfrutar del fruto de nuestro trabajo, podamos disfrutar que estamos libres de deudas, podamos disfrutar que tenemos la armonía en el hogar y donde todos estamos en el placer de compartirnos uno con el otro. Y eso es de testimonio. ¿Sabe usted por qué mi papá paso a paso permitió el evangelio en la casa? Porque de vez en cuando, cada domingo, nos invitaba el misionero a su casa. El misionero norteamericano que fue a Torreón y que empezó allí a mover todo este asunto de Jesucristo, él invitaba a mi papá a comer a su casa y íbamos todos. Entonces él tenía, imagínense, tenía 8 hijos, nosotros 6, éramos 14, casi era una fiesta, ahí lleno de mesas todo.
Pero mi papá percibía la gran armonía que había en esa casa. Nosotros veníamos de una casa bien desordenada. Nos sentábamos a la mesa y estaba por ahí yo jalándole el cabello a mi hermana. Era uno de pleitos impresionantes. Entonces cuando llegó mi papá y vio y ve toda la armonía, ponían el plato en la mesa, los platos que se iban a comer y cada quien agarraba, pero antes oraban todos, nadie hablaba, no había pleitos, se comía bien a gusto. Y mi papá nada más se nos quedaba viendo cómo nosotros, imitando a los hijos de los misioneros, pues nos estábamos reteniendo. No, pues ya nos quedamos aquí. Y hasta sí dejaba que se quedaran algunos, los mejor portaditos se quedaban, yo era de los peores portaditos. Dejaba que se quedaban ahí para ver si aprendían algo, ¿no? Es un buen testimonio. Usted podría dar buen testimonio de que hay armonía y contentamiento en su hogar. Yo creo que Dios le puede permitir, ¿no? ¿O no? Sí. Yo creo que sí, Dios puede hacer ese milagro en nuestras vidas si nosotros aceptamos la necesidad de la conversión que Jesús ofrece. Y 3, para volver al verdadero placer de la vida, hay que reconocer que requiere la gracia de Dios para vivir bien. ¿Qué requiere? Que la gracia de Dios se instale en su hogar. Mire, no es por obras, no es por obras que va a llegar ese contentamiento. Esto va a llegar por la gracia de Dios. Vea lo que dice Eclesiastés 2:26. Y se los voy, mire, léalo en la versión Reina Valera 60. ¿Qué dice? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador el trabajo de escoger y amontonar para dar lo que agrada a Dios. También esto es vanidad y la aflicción de espíritu. Imagínese usted al rey Salomón viendo el contraste entre su hogar lleno de pleitos y el contraste con esa chocita humilde de ese señor que Salomón con su riqueza proveía para que hubiera ese alimento ahí en la mesa, y él poniéndose en el lugar del pecador, mas al pecador da el trabajo de recoger, porque Salomón dice: estoy cansado, todo lo que he hecho es fatigoso en gran extremo, y ha amontonado diario, pero dice: al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo a quien agrada a Dios, de quien Dios se agrada. Se lo voy a leer en la versión internacional, que es un español más moderno. Fíjese, póngase la mirada en cómo va diciendo el Eclesiastés 2:26 en su Reina 60. Dice: en realidad Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo a todo aquel que es de su agrado. ¿Me entiende usted? Como todo aquello que acumula la gente funciona a dejarse llevar por el placer, a dejarse llevar por aquello que me va a dar felicidad en base a mi egoísmo. Como al final lo que trae es tristeza y amargura, y al final vive mejor aquel que haya la gracia de Dios sobre su vida para vivir en contentamiento. ¿Te das cuenta cómo lo dice? Lo que encontró este sabio después de haber recorrido esas jornadas de placer y llegar a que todo eso era absurdo y vanidad, dedicarse al autoplacer para estar tratando de ser feliz cuando al final de cuentas no lo encuentra. Por eso Efesios, vamos a Efesios otra vez. Efesios capítulo 2.
en otro tiempo ustedes estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, los nais, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que están buscando ganar y tener en su egoísmo todo el placer que puedan conquistar, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Vivimos en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, donde no encontrábamos contentamiento por más que le buscábamos y por más que comprábamos nuestros Nikes. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, ¿por qué? Porque nosotros nos esforzamos, porque nosotros lo logramos. No, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia. ¿Por qué? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y si tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Él está pensando en todos aquellos placeres que no has tenido, o Él está en contentamiento, en el disfrute de estar con nosotros comiendo. Cuando tú le invitaste a entrar al Señor Jesucristo, Él dice: yo cenaré contigo y Él conmigo. Y el contentamiento ahí está dispuesto para aquellos que en su gracia han tenido la oportunidad de abrirle a Jesucristo en su corazón. ¿Podemos ser libres de la esclavitud de los placeres y del egoísmo? Sí, en su gracia. Si tú veniste hoy cansado y cargado, si tú veniste precisamente debido a la frustración en la cual te has metido por causa de tus malas decisiones, es un buen momento para que tú te arrepientas y anheles la verdadera y abundante vida que te ofrece Cristo Jesús. Él te puede dar la dirección para que salgas de aquellas situaciones de esclavitud en la que quizás estás metido. Inclina tu rostro. Vamos a